La navegación anónima, también conocida como navegación privada o modo incógnito, es una función que se encuentra en la mayoría de los navegadores web modernos. Cuando utilizas la navegación anónima, el navegador no guarda el historial de navegación, las cookies, los datos de formularios ni otras formas de seguimiento que normalmente se almacenan durante la navegación regular. Si lo que quieres es no dejar rastro alguno, esto es insuficiente, y te explicamos por qué. ¿Qué es una VPN? Su significado red privada virtual describe la oportunidad de establecer una conexión protegida al utilizar redes públicas. Las VPN cifran su tráfico en Internet y disfrazan su identidad en línea. Esto le dificulta a terceros el seguimiento de sus actividades en línea y el robo de datos. El cifrado se hace en tiempo real, por lo tanto, en la mayoría de ocasiones, la conexión suele ser más lenta de lo habitual. Más estilos de anonimato en la red. ¿Cómo funciona el encaminamiento de cebolla? El enrutamiento cebolla o punto onion es una técnica de red que evita las escuchas ilegales y otros ataques y permite la comunicación anónima. Un mensaje enviado a través de una red de cebolla se cifra con múltiples capas de cifrado. Nuestro objetivo en este artículo es que puedas entender todo lo que hay detrás de estos enlaces. Desde los enlaces clásicos de páginas de la Deep Web, que son exactamente iguales que los de las páginas que aparecen indexadas en Google, hasta aquellos que tienen terminaciones y nombres muy extraños y que encuentras en la Dark Web. Los servicios cebolla permiten navegar, pero también publicar anónimamente, incluyendo la publicación de sitios web anónimos. Los servicios cebolla también se utilizan para chatear y compartir archivos, sin metadatos, para una interacción más segura entre los periodistas y sus fuentes como Secure Drop u Onion Share, para actualizaciones de software más seguras, y para acceder de forma más segura a sitios web populares como Facebook. Estos servicios usan el dominio de nivel superior de uso especial .onion en vez de .com, .net, entre otras, y solamente son accesibles a través de la red Tor. Hoy día hay navegadores con este sistema de camuflaje como por ejemplo el navegador Tor, el cual tenemos un módulo dedicado a este tema. El navegador Tor aísla cada sitio web que visitas de manera que rastreadores de terceros y publicidad no te puedan seguir. Las cookies se borran automáticamente cuando terminas la navegación, como así también tu historial de navegación. Tor impide que alguien mirando tu conexión conozca qué sitios web visitas. Tor intenta que todos los usuarios parezcan iguales, haciendo más difícil que puedas ser identificado por la información de tu navegador y dispositivo. Tu tráfico se reenvía y cifra 3 veces al pasar por la red Tor. La red está comprendida por miles de servidores, ejecutados por voluntarios, conocidos como repetidores. Con navegador Tor, eres libre de acceder a sitios que tu red local haya bloqueado. Muchos famosos han sido afectados por el robo de cookies, filtrando fotografías comprometidas, adquiriendo credenciales lo suficientemente como llegar a modificar un canal famoso en YouTube, o incluso extraer información sensible de una gran comunidad como recientemente en Discord. Podemos diferenciar entre 3 capas en el Internet actual. La primera de ellas es la ClearNet o SurfaceNet, que es el Internet tal cual lo conocen la mayoría de los cibernautas. Se trata de una red en la que somos fácilmente rastreables a través de nuestra IP, ese pedazo de la World Wide Web a la que cualquiera puede acceder fácilmente desde cualquier navegador. La componen principalmente las páginas indexadas por los buscadores convencionales como Google, Bing o Yahoo, pero también todas esas otras webs a las que puedes acceder de forma pública aún sin estar indexadas, como puede ser Facebook, Twitter y demás redes sociales, así como cualquier otra página web o blog. Pero las páginas indexadas y las redes sociales son solo una porción muy pequeña de Internet. En torno a un 90% del contenido de la red no es accesible a través de motores de búsqueda estándar. Esas páginas que quedan fuera son las que se conocen como la Deep Web. Esta engloba toda esa información que está online, pero a la que no puedes acceder de forma pública. La Dark Web, ese fragmento de Internet al que solo se puede acceder mediante aplicaciones específicas. Así como la Deep Web supone en torno al 90% del contenido de la World Wide Web, la Dark Web ocuparía únicamente el 0,1% de ella. Suele formarse por páginas que tienen dominios propios como las .onion de Tor o las .i2p de los websites, y aunque no puedes entrar a ellas sin un navegador especial, hay índices de sus páginas como Onion City, que son visibles desde la ClearNet. Por lo tanto, la Dark Web es una pequeña parte de la Deep Web. Como te puedes imaginar después de la explicación anterior, los enlaces de la Deep Web dependen en gran manera del tipo de página que estés visitando.
Si la página forma parte de una de las darknets que componen la dark web, entonces tendrán un dominio propio muy particular y una forma de funcionar concreta que puede ser bastante diferente. Y para el resto de páginas de la deep web, muchas de las veces funcionan de formas similares a los enlaces que estás acostumbrado a usar. Y por último están las darknets, que son las redes independientes que componen la dark web. Mientras la dark web es todo ese contenido deliberadamente oculto que nos encontramos en Internet, las darknets son las redes específicas como Tor o I2P que alojan esas páginas. Vamos, que aunque Internet solo hay uno, la World Wide Web, hay diferentes darknets en sus profundidades ocultando el contenido que compone la dark web. Hasta aquí el video de hoy. Espero haya sido de gran ayuda. Apoya este tipo de contenido para llegar a más usuarios. Nos vemos en el próximo video.